se puede visualizar. Estamos viendo la presentación. Cuando ustedes gusten, por favor. Buenos días, ingeniera. Buenos días, compañeros. Somos del grupo número 1 y nos ha tocado explicar sobre el ciclo del carbono. El carbono es el cuarto elemento más abundante en el universo y es fundamental para la vida, ya que cada célula de cada ser vivo en el planeta contiene lo que es el carbono. Existe básicamente dos formas del carbono. En su forma inorgánica está presente en la materia no viva, dentro del manto de la Tierra, disuelto en el agua del mar, en las rocas de la Tierra y en el aire. Y en su forma orgánica está presente en los organismos vivos. El carbono de la Tierra pasa constantemente de una de estas formas a otra, en un proceso conocido como el ciclo del carbono, que es fundamental para la regulación de lo que es el clima y las necesidades básicas que sostiene la vida en nuestro planeta. Este ciclo es un proceso biogeoquímico, en el que el carbono se intercambia entre la atmósfera, la litosfera y la hidrosfera de nuestra Tierra. En la atmósfera se presenta en forma de dióxido de carbono, al combinarse con el oxígeno. En la hidrosfera en forma de ácido carbónico y en la litosfera en forma de rocas carbonatadas, petróleo o carbón. Los árboles son considerados como sumideros de carbono porque obtienen más carbono de lo que obtienen más carbono de la atmósfera del que generan los océanos. También son sumideros de carbono porque la vida marina absorbe más dióxido de carbono que lo que le libera. Cuando los seres vivos en el planeta mueren, el carbono que está en su cuerpo es absorbido por la Tierra hacia la corteza terrestre, reteniéndolo durante millones de años, y con el tiempo es disuelto por medio de erupciones volcánicas. Otras fuentes que agregan carbono a la atmósfera se dan por la explotación de combustibles fósiles, como el petróleo, que sirven para sostener las actividades industriales y el transporte, pero es una emisión de carbono contaminado que representa una fuerte agresión para nuestro planeta. Bueno, yo les voy a hablar sobre la importancia del carbono, que es para los seres vivos y la naturaleza. Como sabemos, todas las plantas, animales vivos están formados de compuestos orgánicos, complejos donde el carbono está combinado con hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y otros elementos. El 18% de masa corporal está compuesto por átomos de carbono. Esos átomos son fundamentales para todos nosotros. Sin el carbono no tendríamos las membranas plasmáticas de nuestras células, ni las moléculas de azúcar que usamos como combustible, ni siquiera el ADN que porta las instrucciones para construir y poner en funcionamiento el cuerpo. También encontramos al carbono formando parte de la estructura de la sustancia que consumimos tanto de origen animal como vegetal. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, además del oxígeno, todos los seres vivos necesitamos al carbono, elemento fundamental para la vida. Después del oxígeno, el carbono es el elemento más abundante en la Tierra. El oxígeno está en un 65% en la Tierra. Le sigue el carbono con un porcentaje de 18%, nitrógeno con un 3% e hidrógeno con un 10%. El carbono y sus compuestos se encuentran distribuidos ampliamente en la naturaleza. Grandes cantidades de carbono se encuentran en forma de compuesto.
El carbono está presente en la atmósfera en un 16% de volumen como dióxido de carbono. Gracias. Aquí tenemos la fotosíntesis y la respiración celular como un proceso en el ciclo del carbono que se da en la atmósfera. Como todos conocemos, el CO2 es un gas importante de efecto invernadero. La cantidad de CO2 en la atmósfera es controlado por el ciclo de carbono. Aquí vemos la reacción que se da del dióxido de carbono más agua y más energía, que nos da como resultado un carbohidrato más O2. Esto es el proceso de la fotosíntesis. Lo que sucede es que durante el día las plantas usan la energía del sol para convertir el CO2 de la atmósfera más agua en un carbohidrato más oxígeno. Como ya les dije, este proceso se lo conoce como fotosíntesis. Durante la noche hace lo opuesto, se llama respiración. Usan el carbohidrato más el oxígeno para producir energía cuando no hay sol. Esto es lo que los humanos y los animales hacemos generalmente hacemos todo el tiempo. Si quemamos plantas o productos con gran cantidad de material orgánico, como el petróleo, o si las plantas mueren y se descomponen, la reacción va de izquierda usando oxígeno y liberando CO2. Ya, otro proceso dentro del carbono rápido es el intercambio de la atmósfera y del océano. Aquí una parte del carbono atmosférico se disuelve en el océano en forma de dióxido de carbono, siguiendo varios procesos. A partir del ingreso del CO2, la biosfera marina interactúa con este de manera similar a lo que sucede en la parte terrestre en la atmósfera. De la misma manera, a través de la fotosíntesis del fitoplancton, este CO2 más agua y más luz solar pasa a formar materia orgánica y oxígeno. Y de igual forma, este resultado pasan a formar parte de los organismos gracias a la cadena trófica. Y finalmente, gracias a los organismos marinos, se vuelve a generar el CO2 por medio de la respiración celular. Siguiente, por favor. Otra reacción química es que el CO2 se combina con un ion de carbonato para formar bicarbonato. En esta parte, el CO2 disuelto en el océano entra en reacción con las moléculas de agua y con un ion de carbonato, formando así diferentes moléculas de carbono inorgánico, como el ácido carbónico, iones de carbono, iones de bicarbonato. En esta parte, los iones de bicarbonato pueden ser captados por algunos organismos para así para dar la formación de sus conchas. Cabe mencionar en esta parte que la quema de los combustibles fósiles ha causado un aumento de la concentración de CO2 en la atmósfera y como consecuencia el planeta se está calentando. La cuarta parte de las emisiones anuales son absorbidas por los océanos. En las últimas décadas se ha observado que el aumento del CO2 en la capa superficial del océano produce la acidificación de los océanos, debido a que el CO2 reacciona con las moléculas de agua formando así el ácido carbónico y como resultado libera iones de hidrógeno. Y cuanto más iones de hidrógeno hay, más baja es el pH del agua y haciéndola como más ácida. Debido a que hay el exceso de iones de hidrógeno para formar el ácido carbono, eso trae también como consecuencia la disminución de carbonato de calcio, que es que este carbonato de calcio utiliza una serie de organismos para poder construir sus conchas. Al no disponer de él, a largo plazo sus conchas se están debilitando. Siguiente. Bueno, aquí en la litosfera reacciones y organismos que interactúan. Bueno, lo primero es que los océanos son considerados los mayores sumideros de carbono, más aún que las Amazonas. La litosfera retiene gran parte del carbono, en ella a través de las rocas calderas y las carbonazas. En ella
En ellas se encuentran los yacimientos de combustibles fósiles. Estos yacimientos tardan miles de años en formarse y estamos extrayendo utilizando una velocidad que no le damos tiempo a la Tierra para regenerarse. Además de añadir CO2 a la atmósfera por la combustión de estos. Una vez llegado a este punto, es normal preguntarse ¿por qué es importante el ciclo de carbono? Como ya se ha expuesto, antes se podría concluir que el carbono es vital para el funcionamiento de la biosfera y para regular el clima de la Tierra. En la descomposición y putrefacción lleva a cabo por los organismos vivos que liberan carbono a la atmósfera por la respiración y el proceso de los desechos de las plantas y animales y otros organismos. Siguiente, por favor. Aquí, definitivamente el ciclo de carbono parte con el dióxido de carbono en la atmósfera, que es absorbido junto con la energía del sol en el proceso de la fotosíntesis de las plantas. Posteriormente, al morir estos seres vivos, el suelo absorbe y por millones de años se transforman el carbono en fósiles y combustibles fósiles. Luego, al hacer el uso de estos combustibles, el carbono se transforma nuevamente, entrando a la atmósfera como dióxido de carbono. Finalmente, en los océanos, la disolución de dióxido de carbono, el cual es liberado a la atmósfera por la fotosíntesis, las plantas, la descomposición de la roca caliza y la respiración de los animales. Y su acumulación en las zonas húmedas, como las plantas y algas y otras, generan turba resultados de una descomposición incompleta, lo que da lugar a la formación de depósitos de combustibles fósiles, como es el petróleo, el carbono y el gas natural. El ciclo del carbono queda completada gracias a los organismos descomponedores, los cuales llevan a cabo el proceso de mineralizar y descomponer los restos orgánicos de cadáveres y excrementos y otros más, además de la actividad que llevan a cabo los reinos vegetales y animales, y el ciclo del carbono también entra dentro de este carbono, liberando mediante la putrefacción y la combustión. Gracias. De acuerdo. Muchas gracias, chicos. Vamos. Ahora sí, por favor, grupo número 4. No sé si ya tienen listo su material. Ya, Inche, buenos días. Sí, sí, ya le comparto. Buenos días, Inge, sí se ve. Sí, 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 ya estamos viendo. Cuando guste, por favor. Ya. Buenos días, ingeniera. Buenos días, compañeros. Nosotros somos del grupo 4 y les vamos a explicar sobre el ciclo del fósforo. Después, compañera. El ciclo del fósforo.
Es el último y más complejo de los ciclos biogeoquímicos principales. El fósforo es un nutriente esencial que se encuentra en las macromoléculas, incluyendo en el ADN de los humanos y otros organismos. Es un elemento no metálico, multivalente y sumamente reactivo. La mayor reserva del fósforo está en la corteza terrestre y en los depósitos de rocas marinas. Su mineral más abundante en el fósforo es la apatita, que se usa como material para la producción de fertilizantes. El fósforo es componente de los ácidos nucleicos como el ADN, que forma parte de las membranas celulares en los fosfolípidos, y los átomos del fósforo proporcionan la base para la formación de los enlaces de alto contenido de energía del ATP. Podemos encontrar en las conchas, el fósforo le podemos encontrar en las conchas, los huesos y los dientes de los animales del ser humano, y del ser humano también. Y cámbiale, compañero. Ciclo del fósforo de etapas o fases. El ciclo del fósforo tiene unas etapas, que es la erosión y meteorización. El fósforo abunda en minerales terrestres que se encuentran en tierra firme o en el fondo de los mares. En la fijación en las plantas y transmisión de a los animales, es que las plantas absorben el fósforo de los suelos y lo fijan en su organismo, así como las algas y el fitoplancton, que absorben de las aguas marinas. Otra etapa tenemos que es el retorno al suelo por descomposición, que son las excreciones de los animales, que son ricas en compuestos orgánicos que, al ser descompuestos por las bacterias y otros organismos del reciclaje natural, vuelven a ser fosfatos y se aprovechan por las plantas o transmisibles al suelo. Retorno al suelo por sedimentación. Otra vía de retorno del fósforo del cuerpo de los animales hacia la tierra. Es mucho más larga que la permitida por acción de los animales y tiene que ver con la fosilización de sus restos orgánicos y el desplazamiento tectónico de reservas de fósforo de origen orgánico hacia las profundidades de la tierra. Gracias. El ciclo acuático del fósforo. Con el lavado de los suelos, los fosfatos que son solubles son arrastrados hacia los sistemas acuáticos, y cuando muere en el mar, el fósforo se hunde y va a los sedimentos, que a veces son poco profundos, y la mayor parte es recuperable por el ecosistema. También en un proceso geológico muy lento, y solo es recuperable cuando el levantamiento geológico de los sedimentos. También cabe indicar que el 85% de la producción de fósforo se extrae de depósitos sedimentarios marinos. El ciclo de fósforo en el suelo. Como la materia orgánica del suelo desempeña un papel de amortiguador biológico, mediante las raíces, las plantas recogen lo que es el fosfato de la litosfera y fijan en su estructura vegetal. También, al mismo tiempo, los herbívoros comen las hojas de las plantas y absorben los fosfatos para su organismo. Y esto para multiplicar en la escala trófica de un animal hacia otro animal. También, cuando excretan, los descomponedores actúan a producir fosfatos, y en la descomposición bacteriana de los cadáveres, el fósforo se libera en forma de ortofosfatos. Cámbiale. Ya, como en la naturaleza no está presente el fósforo en forma gaseosa, no se puede obtener de la atmósfera. Tampoco es apreciable la cantidad
por alguna lixiviación porque son poco solubles con los metales como hierro, magnesio y calcio. En las aguas superficiales, la mayoría del fósforo es encontrado en la biomasa de fitoplancton y la disponibilidad depende del reciclado de biomasa que hace las bacterias. En este caso, se deposita fosfatos en sedimentos donde hay organismos muertos. También la gran parte de reserva inerte está en las rocas fosfatadas, que es rica en apatita, y aunque la industria de abonos sigue explotando cada vez más. Al contrario de otros ciclos de otros elementos como carbono, nitrógeno y otros, durante la mayor parte del ciclo microbiano del fósforo, su estado de oxidación es +5. También los organismos hacen transferencias de fosfato inorgánico a orgánico como formas de fosfato insoluble inmovilizable, y a otras que son solubles y más móviles. También los microorganismos ayudan al transporte para facilitar la obtención del fosfato. Por otro lado, las plantas llevan a cabo un transporte activo a través de la raíz. Luego, en los animales, el transporte está ligado con el sodio. Los fosfatos llegan a combinar y en algunas veces no son accesibles para plantas y microorganismos, pero existen bacterias heterótrofas que hacen soluble a los fosfatos, excretando ácidos orgánicos, organismos que son denominados quimiolítrofos. También existen microorganismos que pueden utilizar reacciones de oxidación de los compuestos del fósforo como fuente de energía. Las bacterias quimiolítrofas son capaces de acoplar la oxidación del fosfito en condiciones anaerobias, y lo que hacen es actuar el fosfito como donador de electrones. Esto hace que el sulfato llegue a ser un sulfito, y también la bacteria lleva a un crecimiento autotrófico donde reduce al CO2 a lo que es el acetato. Gracias. Ya, buenos días, ingeniera, buenos días, compañeros. El fósforo y su importancia. El fósforo es esencial en los seres vivos. El fósforo es esencial porque es un mineral que constituye el 1% del peso corporal total en nosotros las personas. Las principales funciones de la formación del fósforo son la formación de los huesos y de los dientes, y el ADN, el ARN y el ATP y otras moléculas. El ADN y el ARN son fosfoproteínas fosfolípidas, enzimas y compuestas fosfatadas, ricos en energía. Y el ATP significa adenosín trisfosfato. Es la molécula portadora de la energía primaria para todas las formaciones de la vida, para las bacterias, la levadura, los mohos, las algas, los vegetales, las células animales, y todas ellas contienen ATP. Y el fósforo también es la parte de las membranas celulares. El fósforo activa y desactiva enzimas y proteínas mediante la pérdida o ganancia de grupos fosfatos, con los que controlan parte de la actividad celular. Y fotoglicéridos ayuda a la fotosíntesis. El fósforo es uno de los 17 nutrientes esenciales para el crecimiento de las plantas. Sus funciones no pueden ser ejecutadas por ningún otro nutriente y se requiere un adecuado suplemento del fósforo para que la planta crezca y se reproduzca. En forma óptica, el fósforo se clasifica como un nutriente primario.
También les voy a hablar de los productos que le contienen el fósforo. En el cuerpo humano, alrededor de 1 kilogramo en total contiene el 1%. Los huesos de pescado contiene el 35% de fósforo. Las conchillas de bronquiópodos inarticulados contiene 34 a 42%. El virus y las bacterias el 6.8 al 11.5%. Las cianofitas, peso seco, el 0,5 a 1.2%. La leche contiene 2%. Los cultivos contienen el 3%. El trigo el 1.03%. El maíz el 0,91%. El arroz 0,80%, el poroto de soja el 1,60%, los hongos el 2,63% y los tomates el 1,48%. El suelo contiene el 0,02 a 0,09%, el guano el 4%, el arenisca el 0,08 a 0,27%, la pelita el 0,11 al 0,33%, la caliza el 0,03 al 0,18%, la roca fosfática sedimentaria el 20 al 30% y la roca fosfática ígnea al 18%. Gracias. Ventajas y desventajas. En este ciclo no existen desventajas, ya que el fósforo es muy indispensable para los seres vivos. Las ventajas del ciclo biogeoquímico del fósforo es que gracias a este proceso los seres vivos obtienen el fósforo suficiente para su desarrollo y metabolismo. Se convierte en el mejor y mayor fertilizante natural para la tierra o suelos que no están aptos para la agricultura y ganadería. Pásale, compañera. Pásale. Conclusión. Los seres vivos al morir restituyen los compuestos de fósforos al suelo y al agua por el proceso de descomposición. Los compuestos liberados son otra vez aprovechados por las plantas para reiniciar el ciclo. Los compuestos de fósforos pueden ser transportados por sedimentos de los ríos y acumulaciones de los suelos aluviales. Gracias. Listo, jóvenes. Ahora sí coméntenme, después de todo lo que acaban de mencionar, ¿cuáles son las formas de fósforo asimilables por las plantas? ¿Qué tipo de fósforo es el que requerirían, por ejemplo, las plantas? Porque ese es un punto clave cuando se trata de volver a una agricultura más amigable con el ambiente. Jessica, Ángel, Rosa, Jo. Es que ese es el problema, jóvenes. Disculpe, no le escuché bien la pregunta. Es que estoy intentando el internet y no le escucho bien el audio. De hecho, fue para las 4 personas, para los 4 integrantes del grupo. Y lo que les decía es, uno de los puntos críticos
en el tema de agricultura es volver a prácticas que sean amigables con el ambiente. Entonces, bien se podrían utilizar microorganismos que puedan suministrar de fósforo o formas de fósforo a los vegetales. ¿Cuáles son las formas de fósforo que necesitan los vegetales? ¿Qué formas de fósforo necesitan los vegetales? No sé si fue la pregunta, pero yo lo escuché así, la forma de fósforo que necesitan los vegetales. Podría ser como, como bacterias, algo así, pero no exactamente, porque el fósforo no es bacteria. Tendría que ser como como un fertilizante para ayudar a la planta a mejorar. No. Y de hecho, les decía que ese es el problema, porque estamos leyendo, e implícitamente en toda la explicación que ustedes daban lo mencionaba, pero veo que no lo estamos asimilando. Inge, el tipo de fósforo que utilizaría el suelo es el fósforo ortofosfato. ¿Qué hacen los microorganismos con las formas de fósforo? ¿Se acuerdan que yo les puse ahí una notita en el momento de los ciclos y les dije, según sea el caso, según corresponda, por favor traten de centrarse en reacciones desarrolladas por microorganismos? Y este ciclo justamente encaja en eso. Este grupito de microorganismos relacionados con fósforo son sumamente importantes para temas de agricultura. Es fósforo soluble. De hecho, estos microorganismos son sumamente importantes por su capacidad de solubilización de fosfatos. Se estudia en genética incluso la introducción de genes sobreexpresados para la solubilización de fosfato en esas bacterias de la rizósfera, de la zona de las raíces. Entonces, eso permitiría que ya no se esté gastando cantidades exorbitantes en productos artificiales y que volvamos, como les repito, a estas prácticas de una agricultura ecológica, simplemente utilizando este tipo de microorganismos o promoviendo su uso. Vamos por favor con el grupo número 2. Gracias, grupo 4. Grupo número 2. Listo, estamos visualizando la presentación cuando gusten, por favor. Buenos días, ingeniera, compañeros. Nosotros somos del grupo número 2 y tenemos el placer de presentarles sobre el ciclo del hidrógeno. Estamos conformados por Ana, Nayeli, Víctor, Josep y mi persona Josué. El ciclo del hidrógeno. La mayor reserva del hidrógeno, como ya sabemos, es el agua. Esta reserva se recicla activamente mediante la fotosíntesis y la respiración, pero debido al gran tamaño del reservorio, la velocidad del reciclado es bastante baja. El agua inmoviliza en las redes cristalinas de las rocas, no se recicla activamente, y los casquetes polares también retiran agua del reciclado activo durante largos periodos de tiempo. Los hidrocarburos fósiles, líquidos y gaseosos constituyen una reserva abundante de hidrógeno inerte.
Además, la materia orgánica viva y muerta constituye depósitos relativamente pequeños, pero de reciclado activo. El hidrógeno molecular libre se produce biológicamente en fermentaciones anaeróbicas y también como un subproducto de la fotosíntesis acoplada a la fijación de nitrógeno en las cianobacterias y asociadas entre las Rhizobium y las plantas leguminosas. La mayor parte del hidrógeno molecular producido se utiliza anaeróbicamente para reducir el dióxido de nitrógeno y el ácido sulfúrico o para generar metano. Cuando el hidrógeno molecular sube a través de la tierra oxigenada, se metaboliza oxidativamente y forma el agua. Y es probable que solo una pequeña parte escape a la atmósfera. Gracias. Bueno, antes que nada, para iniciar un ciclo es importante saber cómo se produce el hidrógeno, y esto lo diré de manera general y de forma cuantitativa. Aunque tanto la producción como el consumo del hidrógeno se da en hábitats acuáticos y terrestres, el mar es un productor neto que produce 4 billones de toneladas de hidrógeno por año. Pero no solo él se encarga de producir, sino también se da en la combustión de combustibles fósiles y de biomasa, y también una parte de los gases de escape de las máquinas de combustión interna. Todos estos producen un conjunto de 40 billones de toneladas de hidrógeno por año. Esta misma cantidad es producida por la atmósfera por la descomposición fotoquímica del metano. Cabe recalcar que que la zona terrestre es un sumidero de hidrógeno. Siguiente, por favor. ¿En dónde desaparece o termina el hidrógeno? Aunque esto no ha sido comprobado y puede haber otras zonas de escape, la explicación más plausible es que el hidrógeno que falta se pudo haber perdido en el espacio. Esto se da debido a la fuerza de gravedad de la Tierra. Ahora, ¿quién impide que desaparezca el hidrógeno? De esto se encargan las bacterias a través de los procesos microbianos, en los que utilizan hidrógeno y metano, e impiden así su escape a la atmósfera y ayudan a minimizar las pérdidas actuales de hidrógeno. Siguiente, por favor. Bueno, aquí se realiza una utilización aeróbica del hidrógeno, en la cual la realizan las bacterias quimiolitótrofas facultativas del hidrógeno. Reacciona en la reacción productora de energía, en la que actúan el hidrógeno más de un medio del oxígeno para formar agua, y con las cantidades de elaboración de las además, las bacterias del hidrógeno más eficaces pertenecen a un género llamado alcaligenas. Además de las hidrogenasas, ligadas a la membrana, estas bacterias contienen una hidrogenasa que es soluble, que está ligada al ADN. Y algunas de las bacterias de los géneros Pseudomonas, Paracoccus, Xanthobacter, Nocardia y Azospirillum contienen solamente hidrogenasas que están ligadas a la membrana. Estas pueden crecer como las bacterias del hidrógeno, pero crecen mucho más lenta. La mayoría de las enzimas activantes del hidrógeno, en este caso son las hidrogenasas, al parecer contienen níquel, que es un metal traza en su centro activo. Y de acuerdo a esto, se da la reacción global del hidrógeno, en la cual actúan también el hidrógeno en 6 moléculas de 6 moles de hidrógeno más 2 moles de oxígeno más el dióxido de carbono, que dan como resultado al metanal o formaldehído también conocido, y esta fórmula que se encuentra entre corchetes es el material celular, y más las 5 moles de hidrógeno más 5 moles de agua, perdón.
Además, las bacterias del hidrógeno también fijan el dióxido de carbono por el mismo mecanismo que las algas y las plantas, y mediante la carboxilación de la ribosa, que es 1,5 difosfato, y la regeneración de la pentosa a través del ciclo de Kali. Las bacterias del hidrógeno también pueden crecer sobre diversos sustratos orgánicos, o también pueden crecer mediante mixotrificante en una combinación de hidrógeno y sustratos orgánicos. Las actividades del reciclado del hidrógeno molecular implican la producción o utilización del hidrógeno, la fotosíntesis y la respiración. Sin embargo, en estas dos últimas, por lo general no conducen a la producción o consumo de hidrógeno. Esto se debe porque en la fotosíntesis se utilizan los electrones del ácido sulfídrico que son provenientes de algunos compuestos orgánicos de bajo peso molecular o del agua. Y esto se lo utiliza para la reducción del CO2, mientras que en la respiración los electrones procedentes de los compuestos orgánicos pasan a través de la cadena respiratoria y finalmente reducen el oxígeno a agua. Siguiente, por favor. De forma un poco más específica, la producción del hidrógeno se lleva a cabo por el desacoplamiento parcial o total de los sistemas de fijación de nitrógeno que están acoplados a la fotosíntesis, y que esto solamente sucede en condiciones artificiales de laboratorio. Y también la simbiosis ribosobium de leguminosa, que origina grandes cantidades de hidrógeno que proviene de los campos agrícolas. Sin embargo, este sistema derrocha mucha energía, por lo cual se está construyendo cepas mejoradas de Rhizobium. Bueno, yo les voy a hablar un poco sobre la importancia del ciclo del hidrógeno. Un punto aquí es... Siguiente, disculpen. Un punto de aquí es la transferencia de hidrógeno entre especies diferentes de microorganismos con distintas capacidades metabólicas. Otra es, como todos ya sabemos, el hidrógeno molecular al entrar en contacto con oxígeno se forma agua con mucha energía. El agua es indispensable para la vida. Otro punto aquí del hidrógeno es que puede ser una gran alternativa de futuro para empezar a usar menos combustibles fósiles. Siguiente, por favor. A continuación presentamos la bibliografía. Y muchas gracias. También hemos preparado un material interactivo para participar entre todos. Permítanme, ya les comparto. Entonces, por favor, a participar, ¿de acuerdo? Vamos. Bueno, esta es una pregunta general para todos. El que desee me puede contestar. Bueno, la primera pregunta dice así: ¿cuáles son las actividades de reciclado del hidrógeno? Tenemos en literal A la fotosíntesis y respiración, literal B respiración y literal C la oxidación. ¿Nadie? Si no, alguna de mis compañeros si nos puede ayudar a escoger una persona al azar, por favor. Número, Víctor. Deme un número. 13. Ok, 2, 4, 6. Job, número 13. Por favor, ayúdenos con la resolución de esta pregunta. Job. Job Tobar, por favor. Profe. Víctor, la A nos dice.
Sí, exactamente es esa la pregunta. Bueno, para la segunda pregunta es, ¿cuál es la reacción global del hidrógeno? En el literal B tenemos 6 moléculas de hidrógeno más 2 moléculas de oxígeno más de bicarbono, dióxido de carbono, perdón, para formar CH20 más 5 moléculas de agua. En el literal B tenemos 3 moléculas de hidrógeno más 2 moléculas de oxígeno más dióxido de carbono para formar CH20 más 3 moléculas de agua. Y finalmente en el literal C tenemos una molécula de hidróxido más oxígeno que forma agua. Si otra persona nos puede colaborar. Número, Víctor. 9. Ok, vamos por acá. María Sol. ¿Puedo María Sol. decir yo? María Sol. Profe, es la B. No, perdón. Es la C. Bueno, en realidad el literal correcto era la A. Ya. Eso es Próxima todo. Muchas participación. gracias. Ok. Cindy, nos quedamos con una próxima participación, pero muchas gracias. Vamos. Listo, gracias a ustedes, chicos. Vamos, por favor, con el grupo número 6. Ya, profe, ya le Ya lo comparto. presentamos, profe. Gracias, chicos. ¿Se puede observar, profe? Sí, estamos ya visualizando. Cuando gusten, por favor. Buenos días, compañeros. Buenos días, licenciada. Somos el grupo 6 y nuestro tema es el ciclo del nitrógeno. Primero les vamos a dar una pequeña introducción de lo que es el nitrógeno. El nitrógeno es un elemento químico que se identifica con el número atómico 7, con un peso atómico de 144 y se representa con la letra N. Además es un gas sin color ni olor y de carácter insípido que está presente en las quintas partes del aire. Ocupa el 3% de la composición elemental del cuerpo humano. El nitrógeno en los seres vivos es un componente fundamental de los aminoácidos, proteínas y los ácidos nucleicos. Los aminoácidos están compuestos por una molécula orgánica con un grupo amino y un grupo carboxilo, como lo observamos en la imagen. Los ácidos nucleicos están compuestos por grupos fosfatos, puentes de hidrógeno, azúcares como ADN y ARN, y por bases nitrogenadas, donde cada una contiene al menos un nitrógeno, y ahí podemos observar en la imagen donde dice bases nitrogenadas, donde al menos una contiene un nitrógeno. Siguiente. Son pocos los organismos capaces de asimilar, entre ellos los procariotas como los cianobacterios y los azotobacterios. No se conoce ningún eucariota que fije nitrógeno. Los organismos fotoautótrofos, plantas o algas requieren por lo general de nitrato como forma de ingresar su nitrógeno. Y los heterótrofos, por ejemplo, los animales, necesitan el nitrógeno ya reducido en forma de radicales amino.
que es un principal, se representa como materia viva. Gracias. Bueno, en cuanto al ciclo del nitrógeno en sí, vamos a explicarles acerca de las 5 etapas o también conocidos fases. Y además se les va a incluir algo que autores no lo mencionan, que es acerca de la descomposición y la inmovilización. Para la primera etapa tenemos lo correspondiente a la fijación, que en pocas palabras consiste en la conversión del nitrógeno gaseoso en amoníaco de una forma utilizable para los organismos a partir de una enzima nitrogenasa. Esta fijación se la puede realizar de 3 modos diferentes, que es la fijación biológica, por eventos naturales y la antropogénica. Como ya les mencioné, la fijación biológica dada por microorganismos, como lo son las cianobacterias y bacterias del género Rhizobium, estas que viven en los nódulos de las raíces de las leguminosas y en algunas plantas leñosas. Y también las cianobacterias, que son las que fijan el nitrógeno en su mayoría. Por eventos naturales tenemos a lo que es por relámpagos y flujos de lava. En este caso vamos a tener una reacción muy interesante en la cual a partir del nitrógeno atmosférico nosotros vamos a conseguir el ácido nítrico. En este caso, primero se va a formar el monóxido de nitrógeno a partir de una reacción entre el oxígeno y el nitrógeno a altas temperaturas en las tormentas eléctricas. Posterior vamos a formar eh, el monóxido posterior, el monóxido de nitrógeno se oxida con el oxígeno atmosférico, dándonos como resultado el dióxido de nitrógeno, que esto no almacena en las plantas porque es perjudicial. Y por último tenemos que este dióxido de nitrógeno va a reaccionar con el agua lluvia, dándonos como resultado un ácido nítrico. En lo que es fijación antropogénica, se puede obtener de 3 maneras: quemado de combustible fósil, fertilizantes nitrogenados de tipo sintéticos, cultivos de legumbres que netamente fijan el nitrógeno atmosférico. Como segundo punto, tenemos la nitrificación, que es el proceso de oxidación del amoníaco o el ion amonio. Hay que tomar en cuenta que solo existen 2 formas de nitrógeno asimilables para las plantas, que son los nitratos y el amonio. En este caso van a existir 2 reacciones en el cual se van a estar inmiscuidas 2 bacterias. En este caso, el primer grupo de bacterias, las nitrosomas Nitrococcus, son las que van a oxidar el amoníaco a nitrito. En este caso, vemos que tenemos como resultado nuestro dióxido de nitrógeno, que va a ser perjudicial y es lo que les mencionaba, no almacenan las plantas. Posterior tenemos la otra reacción que está a cargo del grupo de las bacterias, las Nitrobacter, que van a transformar el nitrito en nitrato. Por este motivo no se encuentra mucho nitrito en el suelo, y ya que además es muy tóxico, hay que tomar en cuenta que la nitrificación requiere la presencia de oxígeno, y un dato igual fundamental es que en la fijación se realiza en la ausencia del oxígeno. Y por último, también tenemos lo que es la asimilación, en el cual las raíces de las plantas absorben ya el amoníaco y el nitrato, y estos los van a incorporar van a incorporar el nitrógeno ya sea en proteínas, ácidos nucleicos, en la clorofila. Un ejemplo es cuando los animales se alimentan de vegetales, van a consumir estos compuestos nitrogenados en vegetales, y a su vez nosotros vamos a encontrar estos compuestos nitrogenados en las proteínas, es decir, en las carnes de animales. Y cabe recalcar, el último punto es acerca de la descomposición, en el cual los organismos mueren y van a descomponerse en materia orgánica. Estos restos orgánicos van a ser descompuestos por organismos saprófitos, que son los hongos, las bacterias, los cuales, como ya mencioné, consumen la materia orgánica y llevan a este proceso de descomposición. Un claro ejemplo son los hongos actinomicetos, que descomponen la quitina, la celulosa y los fosfolípidos. Por ende, existe una gran cantidad del nitrógeno contenido dentro del organismo muerto, el cual se va a convertir en amonio y regresa a la naturaleza.
La amonificación. Todo el ciclo de nitrógeno depende de unas cuantas clases de bacterias, hongos y algas que toman el nitrógeno gaseoso de la atmósfera y lo transforman en compuestos nitrogenados que pueden ser utilizados por esas mismas talofitas, que bueno, estos son organismos pluricelulares que estructuralmente tienen ausencia de hojas, tallo, raíz y por otras formas de vida. Algunos de estos organismos fijados en nitrógeno viven libremente en el suelo, mientras que otros lo hacen sobre raíces de las plantas, como son las habas, alubias, trébol y la alfalfa. Parte de compuestos nitrogenados quedan en libertad y penetran en el suelo. A su vez, algunos compuestos nitrógenos presentes en el ambiente presentan la descomposición de los descomponedores, aquellos que liberan el amoníaco y amonio desde los restos orgánicos. Parte del amonio proveniente de la fijación del nitrógeno y de la descomposición es utilizada directamente por las plantas, mientras que otras es parte transformada en nitratos por la bacteria nitrantes. La desnitrificación es la reunión bioquímica del bionitrato, ácido nitrógeno, nitrógeno molecular o nitrógeno biatómico, que este último es la sustancia más abundante en la composición del aire, dando así como resultado el regreso del nitrógeno a la atmósfera. Por su lugar, el ciclo de nitrógeno de este proceso lo opuesto a la fijación de nitrógeno. Bueno, este proceso se lo considera bajo condiciones anaerobias, sin oxígeno. Es fundamental para que el nitrógeno vuelva a la atmósfera y que comience nuevamente con su ciclo. La desnitrificación se requiere sustrato oxidable, sea orgánico o inorgánico, que aumenta como fuente de energía, por lo que la desnitrificación puede haber sacado tanto como bacterias heterótrofas o autótrofas. En la desnitrificación heterótrofa, un sustrato orgánico como metanol, etanol, acético, glucosa, etc. queda como fuente de energía en la fuente de carbono. En la desnitrificación autótrofa, la fuente es inorgánica, como hidrógeno o compuesto reducido de tiosulfato, a la fuente de carbono. Y por último tenemos la inmovilización. Es el proceso contrario a la mineralización, por medio del cual las formas inorgánicas son convertidas a nitrógeno orgánico y por tanto no son asimilables. Gracias. Para aclarar un último punto, la mineralización es también conocido como nitrificación. Y para dejar un dato muy curioso, la relación entre el Rhizobium y las plantas huéspedes es mutualista, ya que las bacterias van a recibir los carbohidratos que van a ser elaborados por la planta y la planta recibe el nitrógeno en una forma asimilable. Eso, muchas gracias. Y les presento la bibliografía. Gracias. Justamente en referencia a lo último que mencionaban, esto de la relación mutualista, ¿cuál es la característica de una relación mutualista? Porque veo que hay un beneficio de lado y lado, pero también habremos escuchado hablar de una simbiosis. Entonces, de pronto leímos algo sobre la característica específica del mutualismo. En esa parte, profe, solo abundé lo que mencionó hace rato, porque en la exposición se mencionó que solo existen dos formas asimilables de nitrógeno para las plantas, y en este caso se lo realiza más con cianobacterias y con las Rhizobium, las cuales estas, como viven en los nódulos de las plantas de las leguminosas,
Por ende, ellos ya van a fijar netamente el nitrógeno. Es por esta relación mutua, que es que las bacterias reciben carbohidratos que van a ser su fuente de energía y a su vez la planta va a recibir de estas bacterias, van a recibir ese nitrógeno que ya va a ser asimilable. Ok, esta relación que acaban de mencionar referente al mutualismo, ¿qué tan importante creen ustedes que es? ¿Es fundamental para la vida de estos organismos, los organismos en cuestión? Se ayudarían, pero tampoco es trascendental. ¿Cómo lo catalogarían ustedes? A mi criterio, yo supondría que esta relación es vital porque nos beneficia de la forma de, como quien dice, reciclar el nitrógeno y mientras nosotros, por ejemplo, el cultivo de leguminosas va a ser más fácil que realizar otro tipo de reacción o a veces las bacterias no lo harán en su totalidad, pero existen las leguminosas y nos permiten atraer más nitrógeno hacia las plantas. Y también en la parte agrícola se mencionaba que dejaban un cierto tiempo el suelo para que entre ese nitrógeno y se pueda cultivar. Entonces es muy necesario que existe esa relación específicamente en las leguminosas. Hay una relación de beneficio mutuo, les decía, y hemos escuchado también la palabra simbiosis. Entonces, de hecho, hay autores que utilizan los dos términos como un sinónimo. De hecho, el mutualismo suele ser un tipo de simbiosis y el resultado de esa relación positiva y recíproca entre los organismos suelen resultar en un mejor nivel de sobrevivencia, de crecimiento, de aptitud ecológica. Entonces, de hecho, hay algunos criterios que mencionan que la diferencia o el rasgo que distingue al mutualismo de la simbiosis es que el mutualismo vendría a ser como una relación un tanto más obligatoria. Es algo más obligado, algo más crucial para la vida del organismo. Y pasa justamente en este caso. Listo, jóvenes, muchas gracias. Profe. Sí. También tenemos unas 2 preguntitas para claro. hacer con los chicos. Claro, claro. ¿Se observa? Sí. Sí, estamos viendo el cuestionario. Ya, profe. No sé si usted nos ayuda a designar a alguien para que conteste, por favor. Claro, Vicky, un número, por favor. El 15. Laker. Sí, ingeniera. Hecho. Ayúdenos, por favor, con la pregunta planteada por sus compañeros. ¿Cuál sería su respuesta ante esta pregunta que dice: el nitrógeno es un componente fundamental de lípidos, aceite y grasas o aminoácidos? Ayúdenos, Laker. Aminoácido. Ya, muy bien. La siguiente pregunta. ¿Dónde se encuentra el nitrógeno en los ácidos nucleicos? No sé, profe, si nos ayuda nuevamente designando a alguien. El número... Claro. 4. Sí, por favor. Jessica, por favor, ayúdenos. Jessica. Ya, Inge, a ver, sería en las fuentes de unión.
En el uracilo. Ya, muy bien, sí, en el uracilo, ya que están presentes en las bases nitrogenadas, y recordemos que el uracilo también está presente en el ARN. Listo, profe, esas 2 preguntitas nomás eran. Gracias, Vicky. Gracias a ustedes. Vamos, por favor. Grupo número 3, chicos, por favor. Vamos con el grupo número 3. Ya, ingeniero. Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. Somos del grupo 3, el grupo el cual está integrado por mi persona Luis Torres, Homero Hunda, Fernando Gunalata, Sol Andrade y Camila García. El tema a tratar es el ciclo del hierro. Y para comenzar vamos a tratar unas generalidades sobre este. Pásale. Ya. El hierro es el cuarto elemento más abundante de la corteza terrestre, pero teniendo en cuenta que solamente una pequeña de la porción de este hierro está disponible para el reciclado bioquímico. Como segundo punto, 2 estados de oxidación, lo que nos quiere decir que en la Tierra el hierro se presenta en 2 estados de oxidación, ferroso, hierro 2+, y férrico, hierro 3+. Pero también existe un tercer estado de oxidación, el cual es el hierro 0, que solo se produce por la actividad humana, como la fundición de menas de hierro para formar el hierro fundido. Factor limitante para el crecimiento bacteriano, lo que nos quiere decir que, aunque es uno de los elementos más abundantes del ambiente, el hierro suele ser un factor limitante para el crecimiento de las bacterias. Esto debido a que, a condiciones aeróbicas y a un pH neutro, forma un complejo de hidróxido de hierro, el cual es insoluble, lo que supone una restricción grave para su disponibilidad. Ya, el ciclo del hierro. Este consiste principalmente en reacciones de oxidorreducción. Como vemos en este gráfico, lo que va a suceder es que el hierro férrico se reducirá a ferroso y de la mano de este hierro ferroso volverá a convertirse en férrico gracias a una oxidación. Estas reacciones de oxidorreducción son importantes tanto para los compuestos orgánicos que contienen hierro como para los compuestos inorgánicos de dicho elemento. Ya, la reducción bacteriana del hierro. Ahora bien, para hablar de la reducción bacteriana del hierro, primero vamos a ver cómo se oxida de hierro ferroso a férrico. Ya, algunos microorganismos van a utilizar el hierro férrico como aceptor de electrones en su respiración anaerobia. La reducción del hierro férrico es muy corriente en los suelos encharcados, ciénegas y sedimentos lacustres anóxidos. Para entender un poco más, las ciénegas son los terrenos pantanosos que están llenos de cieno y se conoce como lacustre a todo lo que guarda relación con un lago. Ya, cuando existe el movimiento de las aguas del fondo en uno de estos ambientes que son ricos en hierro, como ya les dije, en las ciénegas anóxidas o en los suelos encharcados, dan lugar al transporte de cantidades considerables de hierro ferroso. Cuando estas aguas cargadas de hierro alcanzan reacciones óxicas, es decir, las reacciones donde hay oxígeno disuelto, el hierro ferroso se oxida químicamente o por la acción de bacterias del hierro. Entonces, los compuestos férricos precipitan y forman depósitos de hierro marrones
Aquí tenemos la reacción de hierro ferroso más oxígeno molecular y agua que dará como resultado la oxidación de este metal. Pásale, por favor. Ya, el ciclo redox de hierro. Continuando con la anterior diapositiva, el precipitado del hierro férrico, que fue el resultado de oxidación del hierro ferroso, interaccionarán con otras sustancias no biológicas, como por ejemplo el humus, con la finalidad de reducir de vuelta el hierro 3 más a hierro 2 más. Entonces, es así que forma el ciclo redox del hierro que podemos apreciar de una forma sencilla en este gráfico. El hierro férrico también podrá formar complejos con diferentes constituyentes orgánicos de manera que se solubilizará y volverá a estar disponible como aceptor de electrones para sus baterías reductoras. De la misma manera como es un ciclo, se entiende que el hierro ferroso volverá a oxidarse a hierro férrico por la acción de otras bacterias. Ya, yo les voy a hablar sobre las bacterias del hierro, pero antes de empezar a hablar de qué clases de bacterias existen, vamos a dar dos ideas para aclarar un poco más el tema. La primera es que el único aceptor de electrones que puede oxidar abióticamente el hierro ferroso es el oxígeno molecular. La otra es que una oxidación bacteriana más intensa por parte del hierro va a ocurrir cuando existe un pH ácido, y esto se da porque el hierro ferroso a estas condiciones es más estable. Ahora bien, tenemos dos clasificaciones y esto depende de las características del ambiente. Por ejemplo, si tenemos un hábitat con pH neutro, el hierro ferroso será oxidado por bacterias del hierro como la Gallionella y la Leptotrix. Sin embargo, esto ocurrirá principalmente en las interfaces entre las aguas subterráneas anóxicas ricas en hierro ferroso y el aire. Por otra parte, si tenemos un hábitat extremadamente ácido, en cambio estarán las bacterias Acidiobacillus ferroxidans y las Leptospirillum ferroxidans, y que estas van a oxidar de hierro ferroso a férrico. En esta oxidación del hierro ferroso a férrico, la energía que se generará es muy poca. Entonces, por esto estas bacterias, la respuesta que han conseguido es que es algo sencillo, que van a oxidar grandes cantidades de hierro para poder crecer, para poder obtener el hierro suficiente. Pero una consecuencia de esto es que incluso una pequeña población va a poder conseguir precipitar grandes cantidades de este metal. Como les dije, hay estos dos tipos de bacterias en hábitats extremadamente ácidos, pero igual, dependiendo de las características, va a predominar una encima de otra. Por ejemplo, si tenemos un hábitat a 20 grados centígrados y un pH moderadamente ácido, la bacteria que va a predominar es la Aciditiobacillus ferroxidans, mientras que si tenemos un hábitat que la temperatura va de 30 a 50 grados centígrados y el pH es más ácido del que el anterior, la bacteria que predominará es la Leptospirillum ferroxidans. Otra cosa importante de decir es que en estas condiciones de pH ácido, el hierro férrico no precipitará en forma de hidróxido, sino que precipitará como un mineral de sulfato llamado jarosita. Esta jarosita es uno de los principales contaminantes del drenaje ácido de las minas, y también es conocido como el chico amarillo por muchos mineros de Estados Unidos. Cámbiale. Ahora, la pirita. Es importante hablar de la pirita porque es una de las formas más habituales de encontrar el hierro. Esta se formará cuando el azufre reacciona con el sulfuro ferroso para dar un mineral cristalino e insoluble. La oxidación bacteriana de la pirita es importante para la aparición de las condiciones de acidez en las actividades mineras y para la lixiviación microbiana de las menas. En esta reacción, la oxidación va a ser un conjunto de reacciones catalizadas química y enzimáticamente, en la que solo va a intervenir dos aceptores de electrones, el oxígeno molecular y el ion férrico. Cuando esta pirita queda expuesta, aquí tenemos el gráfico a la izquierda donde está el niño sentado,
que cuando queda expuesta se va a producir la reacción química lenta con oxígeno molecular, que también es conocida como reacción iniciadora, que es la primera que está en ese gráfico. Aquí lo que va a pasar es que esta reacción conduce a la oxidación del sulfuro a sulfato y al desarrollo de condiciones ácidas en la que el hierro ferroso que se forma es estable en presencia de oxígeno. Después, los microorganismos ferrooxidantes que nombré anteriormente van a catalizar la oxidación del hierro ferroso a férrico. Y este hierro férrico que se forma en estas condiciones ácidas, al ser soluble, reaccionará espontáneamente con más pirita y la oxida a iones ferroso más ácido sulfúrico. La reacción que tenemos abajo. De hierro férrico va a oxidarse a hierro ferroso más ácido sulfúrico. Después de estos iones ferrosos formados se oxidan de nuevo a ion férrico por las otras bacterias y estos iones a su vez reaccionarán con más pirita. Entonces, por lo tanto, entramos al ciclo de propagación, que es el ciclo que está abajo de la reacción iniciadora. Listo. Bueno, ahora vamos a hablarles de los sideróforos, pero antes de hablar de ellos tenemos que hacer un pequeño paréntesis. La deficiencia del hierro es un factor limitante en el crecimiento de las plantas. El hierro está presente en grandes cantidades en los suelos, pero su disponibilidad para las plantas es generalmente muy baja, y por lo tanto la deficiencia de hierro es un problema muy común. Las plantas pueden absorber el hierro en sus dos estados de oxidación, el hierro ferroso y el hierro férrico. Pero aunque la mayoría del hierro en la corteza terrestre está en forma férrica, la forma ferrosa fisiológicamente es la más importante para las plantas. Las plantas usan diversos mecanismos para absorber el hierro. Uno de ellos es el mecanismo de quelación, donde la planta excreta compuestos llamados sideróforos que forman un complejo con el hierro y aumentan la solubilidad de este mecanismo, que también implica bacterias. Ahora sí, los sideróforos. Las bacterias han desarrollado un sistema de transporte especializado y de alta afinidad, con la finalidad de adquirir una cantidad suficiente de hierro. La mayoría de las bacterias tienen la capacidad de producir y excretar unas moléculas denominadas sideróforos, del griego transportador de hierro, para obtener el hierro que necesitan. Los sideróforos son agentes quelantes del hierro, especiales que facilitan la solubilización y captación de este metal, que muestran una gran finalidad por los iones. En realidad, ¿qué es un agente quelante? Un agente quelante es una sustancia química que se utiliza principalmente para unir iones metálicos y formar anillos. La excreción de sideróforos está inducida por la falta de hierro. La escasez de hierro reduce el crecimiento bacteriano, mientras que concentraciones elevadas de dicho metal pueden ser tóxicas. Existen dos grupos de sideróforos, los que están escritos ahí, los derivados del fenol, catecol, sintetizados por algunas enterobacterias, denominados enteroquelina y enterobactina. Estos sistemas transportan el hierro al interior de la célula. Están los streptomicetes y algunos otros tipos bacterianos sintetizan derivados del ácido hidrosámico, denominados feroxisamas. Pásale. Ya, para finalizar tenemos el metabolismo del hierro en los seres vivos. Para iniciar este metabolismo es una captación del hierro en la dieta, donde una dieta equilibrada principalmente contiene de 5 a 6 miligramos de hierro por cada 1000 kilogramos, donde este se divide que el hierro se puede clasificar como un hierro hemo y un hierro no hemo. El hierro hemo es el que se encuentra en la carne, el pescado y las aves, y muestra una alta disponibilidad, pese a que normalmente solo representa una pequeña reacción del hierro total en los alimentos. En cambio, el hierro no hemo está disponible en cantidades variables en estos alimentos de origen vegetal y constituye normalmente el 90% de la alimentación. La absorción del hierro en el duodeno. La absorción del hierro es el que se produce predominantemente en el duodeno y en la parte superior del yeyuyo. Y para transportar y la captación celular, aproximadamente el 3 o 4 miligramos de hierro del organismo se unen a la transferencia sérica de la proteína de transporte del hierro, que llevan el hierro a los lugares donantes, es decir, que el intestino y los macrófagos. Muchas gracias. Listo. Ahora, en términos sencillos, en palabras simples, para ustedes, ¿qué viene a ser un agente quelante? Bueno, un agente quelante, como ya dije, es la sustancia que se utiliza para unir iones metálicos. Es el que une los iones.
Sí, el que les atrae y forma con ello compuestos estables. Entonces, uno de los puntos también importantes, acuérdense cuando tratábamos las bacterias promotoras de crecimiento vegetal, eran los sideróforos y su relación con la producción de agentes quelantes. Muy bien, muchas gracias. Vamos con, veamos. Grupo número 5, por favor. Ya les comparto, profe. Listo. Ya estamos visualizando la presentación. Cuando gusten, por favor. Ya. Buenos días, ingeniero. Buenos días, compañeros. A continuación les explicaré sobre el ciclo del azufre. El grupo está conformado por Cecia Sierra, Elsa Manomalda, Jenny Velasco, Wilson Cantos, Romel Ochoa y mi persona Nayeli Flores. Pásale, por favor. Como había mencionado, les hablaré sobre el ciclo del azufre. En primer lugar, el azufre es importante para los seres vivos, ya que forma parte de la mayoría de proteínas y lo podemos encontrar en las vitaminas. También este es considerado como un macronutriente de las plantas, es decir, que forma parte de los alimentos que se necesita en grandes cantidades. Ya. Las fases o etapas por las cuales pasa el azufre en su ciclo no siguen una secuencia estricta. Es decir, el azufre puede pasar del suelo a los organismos vivos y de estos nuevamente al suelo. Igualmente puede pasar del suelo al aire y nuevamente al suelo o del aire al agua. Y de aquí a los organismos vivos y nuevamente al suelo, como se puede ver en la imagen. Detallaremos cada fase a continuación. Tenemos la fase litológica en las rocas y en el suelo. Ya, muchas gracias. Y en el suelo. El azufre mineral se encuentra en las rocas, como por ejemplo en el carbón mineral. También se encuentra en los depósitos de yeso, como sulfato de calcio. Estos, al descomponerse, pueden generar depósitos de azufre en el suelo. También se menciona sobre el petróleo, que es un compuesto que se deposita en las capas geológicas y este también contiene azufre. De igual forma, en los depósitos de magma o roca derretida en el interior de la Tierra, se puede mencionar que aquí existe abundante azufre. El azufre llega al suelo por la descomposición de seres vivos, la lluvia ácida o la sedimentación de azufre mineral. Por otra parte, sale del suelo por tres vías: la actividad volcánica, la extracción natural por seres vivos o la extracción humana. Como habíamos mencionado, los volcanes expulsan gases ricos en azufre, como el dióxido de azufre. Además, las bacterias y las plantas absorben compuestos ricos en azufre del suelo para su nutrición. También tenemos la fase atmosférica. Pásale, por favor. Ya, la fase atmosférica, o sea, en el aire. El azufre llega a la atmósfera por la actividad volcánica de las fuentes hidrotermales oceánicas. Estos se liberan en forma de dióxido de azufre. Este gas se puede decir que es incoloro, irritante y de olor penetrante. Además, este dióxido de azufre surge de fuentes artificiales, como las centrales termoeléctricas, los tubos de escape de los autos y las fábricas.
al estar en contacto con el vapor de agua en las nubes, se produce ácido sulfúrico, que se condensa con las gotas y se precipita. Y como ya habíamos mencionado nuevamente, cae disuelto en el agua de la lluvia, o sea, regresa al suelo. O cae también en cuerpos de agua. Estos pueden ser ríos, lagos, océanos. También el azufre se incorpora a la atmósfera como sulfuro de hidrógeno por la actividad bacteriana, tanto en el suelo como en el agua. Pásale, por favor. Ya. También tenemos la fase biológica, lo que ocurre en los organismos vivos. El azufre entra a la fase biológica cuando se incorpora a la cadena alimenticia, lo cual ocurre al ser absorbido por las bacterias y plantas, como ya habíamos mencionado anteriormente. Estos son absorbidos como iones sulfato, disueltos en agua y transformados en sulfuros por una reducción. Una vez absorbido, pasa a integrar las proteínas que forman los cuerpos, ya sea de bacterias o de plantas. Estas a su vez son consumidas por otros organismos, los cuales obtienen de esta forma el azufre que se requiere para su nutrición. Para un mejor entendimiento, hemos traído un ejemplo. Las plantas absorben azufre ya del suelo y esto los animales herbívoros la consumen. A su vez, estos son consumidos por carnívoros y por lo cual el azufre va viajando por toda la red alimentaria. Pásale, por favor. Ya. En la fase hidrológica, ríos, lagos, humedales y océanos. Se puede mencionar que el azufre llega a los cuerpos de agua, a todo esto, gracias a que ésta arrastra el agua de la escorrentía. También puede caer directamente de forma de lluvia ácida. Una vez en el agua, es utilizado como fuente de energía por bacterias procesadoras de azufre y es absorbida por elementos del plancton. De esta forma, penetra en las redes alimenticias, ya que las bacterias y el plancton son consumidas por otros seres vivos y a su vez nosotros los consumimos. A continuación, mi compañero les va a explicar sobre los microorganismos dentro de este ciclo. Muchísimas gracias. Siguiente. Microorganismos y reacciones en el ciclo del azufre. Para esto vamos a darles a conocer la importancia de los microorganismos. Los microorganismos tienen la capacidad de vivir en todo tipo de ambientes, gracias a su amplia diversidad y capacidad para dispersarse y diversidad metabólica. Los microorganismos desempeñan un papel particularmente importante, ya que transforman una enorme cantidad de materia orgánica y solo ellos pueden realizar cierto tipo de transformaciones esenciales. La oxidación del azufre se puede dar tanto en condiciones aerobias como en anaerobias. En condiciones aerobias, la oxidación se realiza por los organismos quimiotótrofos. Estos son algunos organismos y los más relevantes que realizan de este tipo de metabolismo. Está el género Begiatoa, género Thioplaca y género Thiotrix. Estos son bacterias filamentosas y que son incoloras. Algo muy importante es que la bacteria Begiatoa, gracias a esta bacteria fue que Winogradsky, mientras le estudiaba, descubrió la quimiolitotrofía, es decir, que este organismo puede obtener energía a partir de la oxidación de compuestos orgánicos. Y ustedes se preguntarán cómo ocurre este proceso. Como se puede ver en esa imagen, utiliza el sulfito en un estado que no está completamente oxidado, además que utiliza el azufre elemental como cero de electrones para la cadena transportadora de electrones para así poder crear un gradiente de protones y para sintetizar el ATP. Por otra parte, vemos que el sulfato es la versión más reducida
está también aportando electrones para que va a ser usada en el ciclo de Calvin. El producto de esta reacción vendría siendo el sulfato. Por otro lado, tenemos las condiciones anaerobias, que los organismos se encargan de oxidar en estas condiciones. Estas son las bacterias púrpuras y las verdes del azufre. Son unas bacterias fototróficas y tiene la bacteria y pigmento que le permiten realizar la fotosíntesis y que le permiten realizar la fotosíntesis. Siguiente diapositiva, por favor. Como sabemos, la reducción es la reacción inversa a la oxidación. En este caso, el sulfato hay que reducir a sulfuro. Esta reacción es usada por la materia reductora del azufre en el proceso de respiración. Ocurre principalmente en condiciones anaerobias. Entre la materia reductora del azufre se encuentran las desulfuromonas, que estas son capaces de reducir el azufre elemental a sulfuro y por lo tanto habitan en medios anaerobios ricos en este tipo de compuestos. Además pueden convivir con la materia verde del azufre, regenerando el sulfuro ya que fue oxidado por esta bacteria. El género de sulfovibrio es uno de los responsables de la reducción del sulfuro. Existen, como podemos ver en la imagen, existen dos vías de reducción del sulfato. En ambas vías del sulfato inicialmente necesita ser activado necesita ser activado para poder ser reducido. Aquí se observa que el sulfato es activado por una molécula de ATP, que luego se forma una molécula intermediaria para ser reducidos a sulfito y el sulfito finalmente a sulfato. Entonces la reducción de esta asimiladora es decretado por la célula que es asimilado para la síntesis de compuestos orgánicos o proteínas. Gracias. Listo, chicos, muchas gracias. Vamos a ponernos de acuerdo en la fecha para la prueba del parcial, ¿de acuerdo? Y me van a ayudar con otro dato también. A ver. Prácticamente hasta lo que nosotros habíamos tratado en la última clase, hasta ahí iría la evaluación correspondiente al parcial. Yo les tengo registrado que nosotros el próximo martes haríamos la entrega simplemente de los reportes fotográficos, ¿de acuerdo? Entonces, el próximo martes también podría ser la prueba de la unidad. Martes, estamos hablando del martes 24 de agosto. Prueba tercer parcial. ¿De acuerdo? Entonces, la prueba del tercer parcial y la entrega de los reportes fotográficos. ¿De acuerdo? Ahora bien, yo no sé por qué no les tengo anotado lo que respecta a la lección del reporte 6 de laboratorio. El reporte 6 de laboratorio. Inge, eso quedó para el día martes, que dice la prueba de la unidad. Para el día Los martes. laboratorios eran para el miércoles. Sí, para el día martes era Perdón, para el martes. el laboratorio, la prueba. ¿Martes 24? Sí. Sí. Ok. Sí, profe, era para el martes 24. A ver, es justamente, solo les tenía anotado lo de reportes fotográficos. Entonces, martes 24 de agosto vendría la lección 6 de laboratorio, ¿de acuerdo? Y por lo tanto quedaría el miércoles para rendir la prueba del tercer parcial. Sí, profe. Les anoto de una vez. Listo.
Entonces, con ustedes ya tenemos la tarea que ya estaba colocada la fecha, activado el link para que ustedes puedan hacer la subida. Tenemos los talleres, tenemos con la lección 6 del laboratorio, habremos culminado lo correspondiente a este ítem y cerraríamos con la prueba del tercer parcial para el miércoles 25. De acuerdo. A ver, lo que les iba a mencionar es que, bueno, hay simplemente unos datos interesantes que era lo que nos quedaría por ver, pero pues sin problema nosotros podríamos tratarlos el martes 24, no hay ningún problema en ello. Les repito que hasta lo que se vio la última clase, pues hasta ahí iría la evaluación correspondiente a este tercer parcial. Los datos extra que se mencionen, pues son como incluso recapitulaciones de puntos importantes que fueron saliendo en esta ronda de los ciclos biogeoquímicos. ¿Estamos claros en ello? Así que pues estaríamos ya finalizando con suficiente anticipación, con bastante flexibilidad de tiempo. No tenemos ninguna notificación oficial en lo que respecta a aplazamiento de clase ni nada por el estilo, así que estoy asumiendo que justamente ya la próxima semana damos por cerrado el periodo académico. Entonces, no sé si tal vez ustedes tienen alguna pregunta o de pronto mencionar algo. Listo. Yo les había colocado, les había abierto, por favor, un link para que vayamos haciendo la subida de las presentaciones que realizaron. Una sola persona por grupo. Si quieren en modo PDF, si quieren a forma de link, lo único que necesito es el respaldo de la actividad, nada más. Una sola persona, coordinen ustedes, está abierto el link, les dejé abierto hasta la tarde, me parece, para que puedan hacer la subida correspondiente, de la manera que ustedes gusten, como link, como PDF, las diapositivas, lo que ustedes gusten. Simplemente es un referente, es un respaldo de la actividad realizada. No sé si tenemos tal vez alguna pregunta. Y otra cosa más, chicos. ¿Se acuerdan que hace algún tiempo yo les había dejado un PDF con ejercicios para que ustedes lo desarrollen? Por favor, tómenlo en cuenta. Es importante que ustedes desarrollen estos ejercicios. Salvo por el tema de la columna, no he tenido contacto con estudiantes de este curso por ninguna otra inquietud. Únicamente han sido tutorías correspondientes a columna. Pero les repito, es muy importante que ustedes resuelvan estos ejercicios. 2 de ellos creo que ya los resolvimos incluso en clase, pero ahí me parece un par o unos 3 más que deberían considerarlos. ¿Alguna pregunta de pronto? Listo. Disculpe, la próxima semana se acabaría ya el semestre, por decirlo así. Sí, exactamente. O sea, han habido cortes que no los contábamos nosotros en la planificación. Con ustedes no se vio afectado eso porque no teníamos clases ni jueves ni viernes. Y les digo esto porque a lo mejor, no sé, hasta ahora no nos han dicho nada, a lo mejor se extienda un par de días más por estas suspensiones de clase con motivo de las elecciones. Pero como no hay una orden hasta el momento, estaríamos dado por entendido que el miércoles 25 ya se cierra el periodo académico. Y de ahí ya la preparación para los exámenes principales. Bueno, ustedes recibirán sus calificaciones, las podrán revisar y demás, y ya vendría la preparación para examen principal.
Perdón, chicos, me parece que fue un problema de conectividad. No sé si tal vez tienen alguna inquietud, alguna pregunta. No, profe. Listo. Entonces, si no hay ninguna pregunta, les esperaría en la sesión del próximo martes, a más de las actividades de evaluación. Simplemente vendría como unos datos extras, datos interesantes que podríamos tomar, incluso de las presentaciones de ustedes, como les repito, y algunas otras cosas interesantes para ir finalizando ya lo que respecta a la parte teórica. Sin embargo, lo que se mencione no va a ser considerado en lo que tiene que ver con la prueba del tercer parcial, para su tranquilidad. Así que pues simplemente agradecer el trabajo de todos. Siempre lo diré, con un mismo tiempo y con las mismas reglas, siempre hay trabajos que se han realizado tal vez con un poquito más de empeño que otros. Todo es susceptible de mejora, nunca nada es malo, solamente son cosas que pueden ir mejorando con el tiempo, así que tómenlo simplemente como una sugerencia nada más. ¿Ok? Más allá de que carguemos una presentación con muchísimo texto, lo importante es que nosotros primero podamos entender lo que ahí se está expresando. Listo, chicos, pues les agradezco mucho.